podés decir de esta primera foto? La foto es complicada, ¿sí? Es resultado de cosas que vienen pasando desde hace ya un año. Acuérdate que a fines de abril del año pasado fue que comenzaron estas corridas cambiarias fuertes, que fueron resultado de, en primer lugar, la cosecha del año pasado, que fue bien mala, y también sobre todo el gatillador fue el corte del financiamiento internacional a Argentina, que eso llevó a que los capitales que estaban acá empezaran a irse del país, y eso generó como faltante de dólares. Y bueno, eso empezó a disparar el dólar, y luego del dólar la inflación y toda la historia que conocemos. Además, y ya yendo más a este dato, al dato más reciente, esto tiene que ver también con el reajuste de tarifas que se viene haciendo a medida que se van eliminando los subsidios. Claro, porque algunos se preguntan cómo puede ser que no ceda la inflación si tampoco se vende, pero tiene que ver con una inflación de costos. Tiene que ver con estos factores que te comentaba yo, que el año pasado el dólar prácticamente duplicó su valor, entonces eso se trasladó a precios, ¿sí? Por el impacto que tienen los costos. Tiene que ver con el reajuste de tarifas, que sobre todo este primer trimestre del año las tarifas aumentaron bastante. Y tiene que ver con, también se me comentaba que reacomodamiento de márgenes de muchos sectores frente a la devaluación del año pasado, por eso insisto en eso. Por ejemplo, el sector alimentos, si ves dentro de ese 4,7%, es uno de los que más aumentó, quizá el que lideró la suba de precios de este trimestre y del último mes. Claro, el que mayor peso tuvo en el índice de precio del consumidor. ¿Qué se espera y qué perspectiva hay para lo que sería abril? Abril sigue complicado. Lamentablemente, las primeras 2 semanas de abril muestran en algunos relevamientos privados que el nivel de precio sigue elevado. O sea que se podría esperar un, digamos, número tal vez similar a marzo. Tal vez similar, no creo que superior al de marzo, porque ya los datos de esta semana comienzan a mostrar que va cediendo un poquito la inflación. El dólar este mes está estabilizado, a diferencia de lo que pasó el mes pasado, que había subido un poco, digamos, el mes pasado. Entonces, yo creo que eventualmente va a ser alta la inflación. Y probablemente un poco inferior a la de marzo. Claro, porque algunos se preguntaban con el nuevo, que es el tema que vamos a ver ahora, el nuevo paquete de medidas económicas y sociales que ha anunciado el gobierno. ¿Qué efecto va a tener? Pero hay que recordar que este paquete ha sido anunciado casi 10 días antes que termine el mes, con lo cual los efectos de este paquete se verían, estimamos, en las góndolas en mayo, la medición de mayo, que recién se va a difundir en junio, ¿no es así? Efectivamente, aparte también, en primer lugar, cabe preguntarse, dejando de lado lo que bien comentás, es si un paquete de esta naturaleza, ¿cuál será el impacto que va a tener en el índice de precios? Dejando de lado, digamos, en cuándo, yo te diría cuánto de entrada es la pregunta. Y en algunos componentes, como podría ser tarifas de servicios, ahí sí vas a tener un impacto seguramente algo limitado, pero tenés que tener presente que en marzo, abril y mayo ya hay aumentos de gas que están predefinidos. Claro. Esos van a estar presentes. En el caso, por ejemplo, de la luz, en Córdoba habrá que ver porque PEC, digamos, una empresa provincial, estatal, que tiene varios componentes, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, tenés que considerar que el índice de precio del consumidor es un indicador del nivel de precios a nivel nacional, considera centros urbanos de toda la Argentina, y estas medidas hasta el momento se concentran exclusivamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, en primer lugar, tenemos que restringirnos a esa parte de la Argentina. Obviamente ahí se concentra la mayor parte de la población, pero bueno, hay que tenerlo presente. Y después el otro gran componente a considerar es el de precios, sobre todo. O sea, el plan contempla que para una canasta de 60 productos los precios van a estar congelados de aquí hasta septiembre, lo cual es muy buena medida para brindar un poco de alivio a las familias que están necesitadas. Se habla de más de 2.000, 2.500 bocas de expendio de estos productos que van a estar a estos precios. El tema es en qué medida una política o un anuncio de esta naturaleza va a impactar directamente en el índice de precios. Bien, entonces, una primera lectura a la placa que estamos viendo aquí en el video wall. Tenemos 4 ejes: precio y consumo, tarifas, beneficios sociales y apoyo para las pymes. En las 2 primeras
una primera lectura de lo que vos decís que hago, hay que ver el impacto real que tiene en el ámbito geográfico, especialmente en las provincias del interior, donde hay algunas particularidades en cuanto a las empresas prestatarias de los servicios públicos, sus componentes y estructuras de precios. Y en el caso del acuerdo de precios, que es lo que es góndola, hay que ver el tema de la disponibilidad de estas 2.500 bocas de expendio. Como te decía, bueno, para darte un ejemplo, también se mencionaba que en el caso de la carne en Córdoba es un frigorífico solamente que va a tener accesible estos cortes a precios rebajados. Bien. Pero como te digo, yo creo que no hay que pensar las medidas estas como medidas que apuntan a controlar la inflación, ¿sí? Sino más bien como medidas que apuntan a hacerle un poco más aliviada o aflojarle Alivio fue un la poco, palabra que usó el claro, gobierno. aflojar un poco la presión sobre las familias que están sufriendo tanto en este momento. Lo que va a hacernos bajar la inflación de manera estructural no son estas medidas. Bien, eso es un buen punto a aclarar. Eso es algo o sea, que con esto es como que atacar el síntoma pero no la causa. Exactamente, esto La es como, causa sería esto es como el tomarte déficit. una aspirina para bajar un poco la fiebre o el dolor. Exacto. Pero no va al problema de fondo. Lo que va a permitirnos a la larga, y en mi opinión, reducir la inflación de manera consistente son las políticas monetarias y fiscales que se están implementando, que vienen implementándose. Bien. Entonces ahí, justamente en relación a eso, el lunes también el Banco Central redobló la apuesta con ese plan monetario contractivo, estableciendo estas medidas, digamos, de congelar las bandas del Ahí vamos dólar. con el dólar. Antes de ir al dólar, digamos que en los dos cuadrantes inferiores, los beneficios sociales, se está hablando de que en las primeras horas ya hubo una cantidad de solicitudes récord, superaban las 40.000 en el caso de los créditos de ANSES, porque son tasas del orden del 40%. En el caso del apoyo a los pymes, podemos decir que los puntos a destacar son el plan de pagos de la AFIP, que es un plan básicamente de moratoria para aquellos que tienen deudas tributarias, y algunas mejores condiciones para el comercio en lo que es el tiempo que reciben el dinero de las transacciones por tarjeta de créditos o lo que vos me comentabas antes de iniciar el programa, este tema de los depósitos en efectivo. Sí, la medida de los depósitos, bueno, sí, esto de los depósitos en efectivo es importante porque está reduciendo los costos de la operatoria. También mencionaste acá las menos retenciones a las exportaciones para las pymes, quienes exporten menos de 50 millones de dólares y hayan mostrado incrementos importantes en las exportaciones desde el año pasado a este año. En el año pasado, entonces, también se van a beneficiar. Mencionabas recién el tema de los créditos. Hay 18 millones de personas que son elegibles para recibir esos beneficios. O sea, potenciales personas que podrían aplicar a estas nuevas líneas. Exactamente, estas líneas de 200.000 pesos son 18 millones de potenciales beneficiarios de esas y medidas. ya sumamos el dato que eran 40.000 las solicitudes de las primeras horas. Yo agrego algo, una capa no económica, que es tu especialidad, sino política, que todo esto se da en un marco temporal, recordemos que un año eleccionario, y que este plan, como bien señalaba Lucas, tiene un horizonte temporal de 6 meses. Si uno considera 6 meses desde lo que fue el lanzamiento del plan hasta la fecha de fin, ingresaría lo que son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son en agosto, y también entraría la primera vuelta en octubre. Con lo cual, hay un componente electoral detrás de este paliativo de la situación. En el caso de Córdoba, que veremos la provincia, si decide acompañar el tema de los anuncios tarifarios, por ejemplo, hay que tener en cuenta que faltan 20 días para la elección provincial, con lo cual uno podría decir que si uno piensa en términos de campaña, probablemente no haya novedades en los primeros 15 o 20 días en cuanto a lo que podría llegar a ser un aumento. Ahora vamos al dólar, que es otro, digamos, componente que señalaste que es muy importante para nuestro país. De hecho, es el termómetro que miran muchos. Algunos no entienden mucho de economía, pero saben que si el dólar sube, algo pasa. Bueno, ¿por qué el gobierno anunció estas bandas congeladas hasta diciembre? Es decir, este piso de 39,75 pesos y el techo en 51,45 a lo que es diciembre. ¿Qué significa y por qué lo hizo el gobierno? Básicamente con esto implícitamente está haciendo más restrictivo el plan monetario de emisión cero. En realidad
el piso de 39.75, vamos a ir por piso y por techo, si te parece. Dale. Hablamos del piso primero. A ver, ese piso en realidad no va a ser tal piso, porque ¿qué dijeron el Banco Central? Hasta fines de junio, si el dólar cae por debajo del piso, no va a pasar nada. El Banco Central no va a hacer nada. No va a intervenir. No va a intervenir. ¿Qué hizo el Banco Central en enero y febrero cuando el dólar sí estuvo por debajo del piso? De acuerdo al plan monetario original, cuando el dólar está por debajo del piso, ¿sí?, hay una interpretación del Banco Central que el dólar está muy bajo. Sí, salió a comprar para levantar exactamente, el precio. Trata de hacerlo subir porque piensa que se está atrasando. En esta ocasión vos decís que no va a importar tanto el piso. Ahora, no, sí va a importar, porque estoy diciendo, están evitando caer en el problema que tuvieron en enero y febrero, que cuando el dólar bajó por debajo del piso, sí, el central salió a comprar, compró 1.000 millones de dólares, pero ¿qué pasa? Cuando compras dólares, a los dólares los compras con pesos, entonces inyectaste más pesos. Y eso también puede haber generado... a la inflación. Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ahora te está diciendo el central, si el dólar baja por debajo de 39.75, no voy a hacer nada, no voy a inyectar pesos. Entonces, por eso te digo, desde ese punto de vista, ya es más contractiva la política aún. Pero va a ocurrir lo contrario si miramos el techo. Nosotros no sabemos qué va a pasar con el dólar. Yo te comenté algo antes, fuera de cámara, de que hay motivos para pensar que posiblemente el dólar tienda a estar bajo en los próximos meses, aunque sea. Entonces, por ahí es una señal fuerte la que dio respecto al piso el central. Pero yo creo que los argentinos, discúlpame, ¿no? Está bien esa interpretación, pero yo creo que los argentinos miran más el techo, porque si vos le decís que el techo es 51 casi con 50 para diciembre, ya está haciendo el cálculo que dice, bueno, el Banco Central estima que el gobierno, para diciembre, ese va a ser el valor del dólar. Eso acabas de decirlo, el haber fijado el techo significa efectivamente eso, que estás dando una señal de que para el Banco Central, si el dólar se va por arriba de ahí, va a ser un dólar alto que lo va a llegar a intervenir. Por eso se llama esta banda de no intervención. Perfecto. Si supera los 51,45, ¿qué va a hacer el Banco Central? Va a salir a vender dólares. ¿Y qué pasa cuando vende dólares? Si el Banco Central tiene en este momento sus reservas, que las reservas brutas son de más de 60.000 millones de dólares. Las netas, que son las de libre disponibilidad, son 17.000 millones de dólares. Si el Banco Central sale a vender dólares en el evento de que el dólar esté acá arriba, ¿qué va a pasar? Al colocar dólares, va a absorber pesos. Entonces, por eso que digo que esta política te hace aún más contractiva la política monetaria, en el sentido que restringe aún más, absorbe más pesos aún de los que viene haciendo. Entonces, están como secando de pesos a la plaza, porque al final los papeles, el exceso de billetes y monedas y todo lo que se relaciona a la moneda nacional es lo que gatilla la inflación. Déjame agregarte un asterisco lo que decís, pero es un año electoral. ¿Cómo ha sido la demanda de dólares en un año electoral? Porque es un año particular, o sea, si bien los argentinos, y creo que el gobierno también, tienen como ancla, por lo menos en lo que es la parte económica del dólar, sin dudas. Acá tienen un gráfico que justamente lo ha trabajado el equipo tuyo ahí en el Instituto de Investigación Económica, que muestran que, bueno, parece que va a haber una fuerte demanda en los años electorales. Si querés te cuento qué te indica ese gráfico. Acá donde te dicen T0 es el momento de las elecciones. Sí. Y consideramos qué pasó en las elecciones pasadas, ¿sí? 2015, 2011, 2007. Sí. La del 2015 no hay mucho que decir porque había un cepo cambiario, entonces la acumulación de dólares ahí es medio confusa. Pero mirá la del 2007. Ese es el momento de la elección y estos son 23 meses antes, desde la elección de medio término. O sea, son casi 2 años. 2 años antes, vemos cómo se ha ido acumulando las tenencias de dólares. Claro. O sea, ahí tenemos el momento de la elección y 2 años antes. Lo que se nota que las dos curvas, por lo menos la elección de 2011 y 2019, presentan, digamos... Claro, entonces, mira 2007, bastante marcada, 3 meses antes se disparan las compras, la demanda neta de dólares, ¿sí? 2011, ese efecto es aún más marcado. Pero hay algo interesante en 2019. En 2019, los datos más actualizados están hasta febrero, tenés que ya la dolarización, esa línea roja, está muy por encima de otros años. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que la dolarización viene siendo muy fuerte.
Así es. Es ya muy elevada. Por eso le ponía un asterisco a lo que vos marcabas de los años, digamos, los momentos tranquilos del dólar en los próximos meses, pero ustedes también tienen un fundamento para esa respuesta, porque si sabemos que hay mayor demanda de dólares en un año eleccionario y suponemos entonces un escenario, no te digo casi extremo, pero de alta dolarización de los ahorros, ¿tiene el gobierno o va a tener un remanente para evitar lo que podría ser una corrida cambiaria? Eso hay. Entonces, yo te diría, para cerrar esto, lo que podés ver, y como dice ahí, la dolarización ha sido más grande que en otras épocas, lo cual te sugiere que eventualmente quedarían menos pesos por dolarizar. Ese es el primer punto, que es lo que marcamos recién. Yendo a tu pregunta, en el evento que aún así, como pasa en todas las elecciones, se dispare la demanda de dólares, sí. ¿Tenemos los dólares para vender? Esa es la pregunta. ¿Hay dólares suficientes? Entonces, ahí nos preguntamos sobre cuál sería la oferta de dólares de acá al resto del año. Bien. Y acá hay dos grandes fuentes, digamos, dos grandes elementos que te van a dinamizar la oferta de dólares. Y uno tiene que ver con estos dólares del Fondo Monetario. O sea, hay 9.600 millones de dólares que el Fondo Monetario autorizó al Tesoro a vender para satisfacer sus necesidades en pesos. Y en segundo lugar, el otro gran factor es el tema de la cosecha. Claro. Las exportaciones del agro se están liquidando. Este año es un año muy bueno para el agro. Se espera cosecha récord. De hecho, espera cosecha récord. Hay pronósticos alentadores para Córdoba. Sumando los dos elementos, tendrías entre 25 y 31.000 millones de dólares adicionales de oferta de dólares disponibles para la venta. Pero por el otro lado, a mí me gusta este gráfico porque vos has explicado la columna izquierda, que son factores, digamos, que contribuyen a que el Estado pueda responder ante una suba del dólar. Pero por el otro lado tiene algunas salidas, ¿no? Claro, o sea, esos serían los factores claves por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda de compras de dólares tenemos el turismo, con compras estimadas de 2.700 millones de dólares, compras netas. Después tenés el otro tema que es el vencimiento de deuda en pesos, que eso es, digamos, gente que tiene títulos de deuda, entonces bonos, LECAP, que están en pesos, los cobran al vencimiento y asumiendo que todos esos tenedores de bonos cobran ese bono en pesos y compran dólares, el monto sería 8.000 millones, el máximo. O sea, es y después, una estimación muy finalmente, el conservadora. pequeño ahorrista, por ejemplo, que tiene un plazo fijo y ve que si hay incertidumbre electoral se pasa Exactamente. al dólar. Tenés plazos fijos en pesos, ¿sí? Suponte que cobras el plazo fijo, ves que viene la elección y compras dólares. Bueno, los plazos fijos tuvieron un mínimo en el mes de septiembre pasado, llegaron a 20.000 millones de dólares y ahora están en 28.000. Claro. Si volviéramos a ese mínimo, ahí tenés los 8.000 que tenemos ahí. Perfecto. Entonces, sumando los tres elementos que podrían dinamizar fuertemente la demanda, que son estos tres, y comparando con la oferta, vemos que aún así habría un excedente de dólares. Pero ahí está lo que bien pusiste en tu lámina, de que más allá de esto, estas son estimaciones conservadoras, por cierto, pero no quiere decir que estemos exentos de algún riesgo cambiario. Tengamos en cuenta que también Argentina está expuesta y hay factores externos que podrían, digamos, llegar a generar una mayor demanda de dólares, con lo cual está bien la aclaración esta de, más en nuestro país, de que puede llegar a haber un riesgo cambiario.